todos, ¿cómo están? Yo soy Ana Luz Black de Vida Sana con Ana. Hoy día les voy a preparar unos crutones. Estos crutones nosotros lo podemos usar con las ensaladas para darle un sabor más exquisito. También vamos a usar de los panes que en la casa tenemos. A veces tenemos un pan que ya está muy viejo y vamos a sacarle provecho a eso. ¿Ok? Y quiero decirle gracias por mirar mis videos y no te olvides de visitar mi página web que es www.vidasanaconana.com. Ok, vamos a empezar con los ingredientes. Bueno, para los croutons lo que necesitamos es un pan que ya está medio duro, que no lo usamos en la casa. Necesitamos pimienta al gusto, un cuarto de taza de aceite de oliva, esto es tomillo, páprica, ajo en polvo al gusto, y eso sería todo. Lo que vamos a hacer ahora es cortar el pan así en una rodaja, y cualquier tipo de pan lo que vas a hacer es cortarlo en trozos, así, en cuadrados. Miren. Trata de hacerlo todos del mismo tamaño para que al momento de hornearse todos se horneen en el mismo tiempo. Ya casi estoy terminando con el pan. Eso es todo. Ponerlo acá, a esparcirlo, y lo que voy a hacer ahora es poner el tomillo, poner el pimentón molido. Voy a usar una cucharada de ajos molidos. Tiene que ser ajo molido porque si no el pan se le va a humedecer. Y un poco de pimienta negra al gusto. Y lo vamos a mezclar bien. Lo que voy a hacer ahora es mezclar todo esto. Y lo vamos a echar así. Y también tienes que empezar a calentar tu horno para que puedas empezar a hornear tus crutones. Voy a poner un poco de pan acá y lo voy a mezclar bien. Mezclamos bien todo hasta que esté parejo, y así como le debe quedar. Mezclarlo bien. Lo que voy a hacer ahora es ponerlo la mitad en otro envase para que tenga un espacio y los crutones estén crocantes. No olvides mucho. Okay. Lo que hacemos es así y lo esparcimos así en los dos lados. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es llevarlo al horno por 20 minutos. Pero en 10 minutos tenemos que sacarlo y moverlo y regresarlo al horno de nuevo. El horno debe estar a 300 grados Fahrenheit o 165 grados centígrados. Ok, voy a poner el crutón en el horno. $10 minutos para mover. Han pasado 10 minutos y ya está. Creo que estos van a estar 5 minutos más, pero tiene que moverlo para que todos se mezclen muy bien. 5 minutos más y nuestros crutones va a estar listo. No va a ser 10 minutos, solamente 5 minutos. Hola amigas, miren cómo nos quedó nuestros crutones. Están
crocantes, están marroncitos, están en su punto. Esto se ha cocinado solamente en 15 minutos. Pero tuve que moverlo entre 10 minutos para que todo salga parejo. Y esto lo vas a acompañar con una ensalada, lo mezclas con una ensalada de lechuga y te va a quedar delicioso. Y gracias nuevamente por mirar mis videos. La próxima semana le estaré poniendo nuevos videos donde nos vamos a divertir cocinando. Y nos vemos la próxima semana. Chao.